Moléculas. Los átomos se pueden combinar para construir moléculas. Todos los compuestos que existen están hechos de diferentes átomos o elementos que se combinan para dar moléculas. Compuesto, sustancia que consiste en átomos de dos o más elementos en una proporción fija y definida. Aquí vemos ejemplos de moléculas que se construyen con átomos de carbono, de oxígeno y de hidrógeno. El agua, por ejemplo, es el H2O. El agua que está en los vasos, el agua que tomamos, que está en los mares, que está en los lagos, en los ríos, es H2O, como lo vemos en este modelo molecular del agua. El dióxido de carbono es el CO2, un gas que está en la atmósfera. El oxígeno, que es muy importante para la vida, también está en la atmósfera, es O2. Y a la derecha vemos una molécula un poco más compleja, que es la molécula de vainillina, que está en la esencia de vainilla, que está presente en muchos alimentos, por ejemplo en los helados de vainilla y en las galletas de vainilla. Está formada por átomos de carbono, de oxígeno y de hidrógeno. Volvemos aquí a las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas son una colección de símbolos químicos y subíndices que describen la composición de una sustancia. Ejemplos: H2O, agua, dos átomos de hidrógeno y un oxígeno. La molécula de etanol que vimos anteriormente, CH3CH2OH, que tenía dos átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El metano, que es CH4. El tetrafluoruro de silicio. El óxido de aluminio, al 2O3. Muy común aquí en Venezuela, que es lo que se llama la bauxita, de donde se extrae el aluminio. El óxido de hierro, Fe2O3, que es la hematita, una fuente de hierro. El C6H12O6, que es la glucosa, que es un azúcar. Entonces cada subíndice representa el número de átomos que hay en una especie iónica o una especie molecular o un compuesto químico, ¿no? Aquí vemos otra vez los modelos para el metano y el agua. Vemos la fórmula molecular, representa de una manera breve cómo se escribe la proporción de átomos en cada molécula. CH4 es metano. Luego vemos una fórmula estructural donde vemos cómo son los enlaces. El carbono se enlaza a 4 hidrógenos. Luego vemos un modelo de esferas que representa cada átomo enlazado, los carbonos a los hidrógenos en la molécula tetraédrica de metano. Y vemos el modelo espacial de esferas, que es el que le dije, donde las esferas son más voluminosas, son esferas interpenetradas que tienen representan con mayor realidad cómo lucen las moléculas. Vemos lo mismo con la molécula de agua, H2O, que es la fórmula molecular, la fórmula estructural HOH. Luego vemos el modelo de esferas, que es más real, y el modelo de esferas, espacial de esferas, que se acerca más a cómo lucen realmente las moléculas de agua en 3 dimensiones. Aquí es importante resaltar algo que vamos a ver, que son los compuestos iónicos. Compuestos como el cloruro de sodio, que es la sal común, la sal de mesa, están constituidos por lo que se denomina una unidad formular. No son moléculas individuales, aunque uno representa su fórmula química como cloruro de sodio, NaCl. Na es sodio y Cl es cloro. Más adelante veremos que los átomos de sodio y cloro interactúan de una manera en la que los sodios pierden electrones y los cloros incorporan electrones y forman iones. El sodio pierde electrones en un proceso que se llama oxidación y el cloro incorpora electrones en un proceso que se llama reducción. Eso lo veremos más adelante. Pero lo interesante aquí y lo importante que hay que destacar aquí es que esos iones de sodio y de cloro que se forman por la interacción entre los átomos de sodio y cloro forman una estructura reticular, una estructura cristalina donde se apilan, como vemos en la imagen, formando una estructura cúbica donde se alternan los iones cloro o cloruro con los iones sodio, que son las esferas grises, y forman esa estructura, ese retículo cristalino, dando origen a los cristales de la sal de cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal que hay en el mar, que es muy común, por supuesto, en la cocina.
y que es un condimento importante en los alimentos. Cloruro de sodio. Hay otro tipo de estructuras químicas que corresponden a los metales, como el cobre. Fíjense que aquí vemos átomos de cobre que aparecen aquí en color marrón. Es un modelo de cómo se apilan los átomos de cobre en un cristal metálico. El cobre metálico que vemos en los alambres de cobre, en las piezas de cobre, que es un elemento conductor de electricidad. Y en él notamos que hay un apilamiento cúbico de átomos de este elemento, el cobre. ¿Sí? Como se han dado cuenta, estamos dando un viaje microscópico por la estructura molecular y atómica de algunas sustancias. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el del vidrio, dióxido de silicio. Fíjense que su fórmula química es igual a la del cuarzo, solamente que el cuarzo, que también es dióxido de silicio, el cuarzo presenta una estructura tridimensional ordenada, cristalina. En el caso del vidrio, el vidrio no es cristalino, presenta una estructura desordenada.